Regla de la cadena. Consideremos la función, por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Si solamente estuviera la función x cuadrado menos 4, se trataría de una función polinómica, potencial y constante, entonces la podemos derivar sin problemas, tratándose de una diferencia. Por otra parte, también sabemos derivar la función raíz. La cuestión es cuando se trata de una combinación de los dos tipos, entonces tenemos en este caso una función compuesta. La regla de la cadena permite justamente hallar la derivada de este tipo de funciones en las que se trata de una composición de por lo menos dos de ellas. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a hallar, en forma general, explicar en qué consiste la regla y después resolvemos este ejemplo volviendo sobre él. Vamos a tener que derivar con respecto a x a una función de la forma f de g de x. Entonces, vamos a tener a f función exterior. Y g de x es la función interior. Decimos, como expresión completa de esto, decimos que f está evaluada en la función interior para indicar esa composición. Lo que tenemos entonces, según conocemos de la composición de funciones, sería f compuesto con g de x. Eso es lo que nosotros tenemos que derivar. La regla de la cadena establece que lo que tenemos que hacer es derivar a la función exterior, es decir, f, evaluándola en la función interior. Y tenemos que multiplicar a eso que obtuvimos por la derivada de la función interior, en nuestro caso g. Es decir, resumiendo entonces, derivada de la función exterior. Aclarando que evaluada en la función interior. Por la derivada de la función interior. Volviendo sobre el ejemplo, para hallar y', tengo que tener bien claro quién es función interior y quién es función exterior. La función interior en este caso será el radicando, es decir, el polinomio x cuadrado menos 4. Y la función exterior es la función raíz. Entonces, tengo que derivar a la raíz, pero escribiéndola en lo que es la función interior, es decir, el polinomio. La derivada de una raíz, recordemos que es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de, ahora vamos a tener la función interior, es decir, x cuadrado menos 4. A esto le tenemos que multiplicar por la derivada de la función interior, es decir, de este polinomio. La derivada de ese polinomio es 2x. Quedó listo entonces la aplicación de la regla de la cadena, nada más hay que darle forma a la expresión algebraica que obtuvimos. Simplifica el 2 y esto va a significar que y derivado va a ser x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Trabajemos ahora estos otros ejemplos para la aplicación de la regla de la cadena. En este tenemos entonces como función exterior a la exponencial que está aplicada a una función potencial que es x cuadrado. Aplico entonces la regla y' es igual a derivada de la función exterior, que sería la exponencial,
Derivar la función exponencial no la cambia, es decir que tengo e elevado a, en este caso x cuadrado, porque tiene que tratarse de la evaluación en la función interior, que es la potencial. Y le multiplico entonces por la derivada de la función x cuadrado, es decir, por 2x. No hay mucho para hacer en esto, nada más lo escribo como 2x por e a la x cuadrado y esa es la derivada de la función compuesta. Analicemos esta otra situación. Tengo en este caso como función exterior a la potencia y como función interior a la función raíz. Tengo entonces para hallar y' que derivar primero a la función potencial, es decir, multiplica el exponente por la base, que es toda la raíz cúbica de x, elevada a un grado menos, es decir, al cubo. Y ahora tengo que multiplicar por la derivada de la función interior, en nuestro caso la raíz. Tengamos en cuenta que la raíz cúbica de x será x a la 1/3. Cuando tengo que elevar a un grado menos eso para hallar la derivada, eso nos va a quedar 1/3 menos 1, que es menos 2/3, y también tengo que multiplicar por el exponente, es decir, 1/3 por 1 sobre x a la 2/3, porque ya lo estoy escribiendo en el denominador. Bueno, demos forma a esta expresión que quedó. Tengo entonces, simplificando esto, va a quedar x solo a la 1 y acá vamos a tener 4/3. X sobre x a la 2/3. Si aplicamos cociente de potencias de igual base, sería 1 menos 2/3. Esto va a ser 4/3. Va a quedar x a la 1/3, con lo cual vamos a tener raíz cúbica de x como resultado final. Vamos a trabajar ahora las derivadas de las funciones trigonométricas. Recordemos que son trascendentes. Entonces tenemos derivadas de las funciones trigonométricas. Comencemos entonces con la función seno. Es decir, y es igual a seno de x. Para hallar la derivada de esta función vamos a aplicar la definición de derivada. Es decir, y' será igual a límite cuando h tiende a 0. Recordemos que es f de x más h, es decir, será en nuestro caso seno de x más h menos f de x, es decir, seno de x, todo sobre h. En el numerador tenemos el seno de una suma, vamos a aplicar ese desarrollo. Límite cuando h tiende a 0 de, esto será seno de x por coseno de h, más seno de h por coseno de x, menos seno de x, todo esto sobre h. Tenemos entonces la posibilidad de sacar como factor común a seno de x. Es decir, que esto será límite cuando h tiende a 0 de seno de x que multiplica a. Tenemos por un lado coseno de h y por el otro lado un 1. Esto es entonces coseno de h menos 1. Y este término lo escribo como está, más seno de h por coseno de x, todo esto sobre h. Seguimos trabajando la expresión entonces, separamos denominadores y consideramos el límite de una suma. Esto es entonces
límite cuando h tiende a 0 de seno de x por coseno de h menos 1 sobre h, más límite cuando h tiende a 0 del seno de h coseno de x sobre h. Ahora, las partes que tienen x, que son estos dos factores, no tienen intervención de h, con lo cual lo puedo escribir multiplicando al límite, que es donde sí aparece h en el resto. Tengo entonces por este lado seno de x que multiplica al límite cuando h tiende a 0 de coseno de h menos 1 sobre h. Más, en este caso escribo coseno de x multiplicando al límite cuando h tiende a 0 de seno de h sobre h. Ahora tengo que resolver estos dos límites para poder llegar al resultado final. Este límite ya lo hemos trabajado en la unidad anterior, lo habíamos hecho mediante tablas, este también lo vamos a hacer mediante tablas, pero este ya estaba calculado. Este límite es igual a 1. Vamos a calcular este límite utilizando tablas y vamos a tener en cuenta dos cosas. Una de ellas es que tengo que trabajar en radianes porque tengo que dividir por h utilizado como número real, no como valor angular en grados, minutos y segundos. Ahora, la otra situación que tengo que tener en cuenta es que el coseno es una función par, lo cual quiere decir que si nosotros nos aproximamos al cero por izquierda y por derecha, estamos tomando probablemente los mismos valores, únicamente que uno con signo positivo, por estar a la derecha del cero, y uno con signo negativo por estar a la izquierda del cero. Pero los cosenos van a ser iguales. Como ya dijimos, se trata de una función par. Lo que va a diferir es la cuestión del signo por tratarse de una división por h. Puedo trabajar unificando las dos tablas. Vamos a hacerlo de esa forma. Tengo entonces x e y. Voy a tomar próximos al cero, positivos y negativos juntos. Es decir, voy a partir de menos 1, más y menos 1 en realidad. Va a cambiar nada más el signo como dijimos. Después tengo más y menos 0,5, más menos 0,1, más menos 0,01, más menos 0,3 ceros y un 1 para hacer los cálculos. Queda entonces, en este primer caso sería coseno de 1 menos 1 dividido por el mismo valor 1 sería, o por menos 1. Esto va a dar menos o más 0, si redondeamos, 46. Vamos con 0,5. Tengo entonces coseno de 0,5 menos 1 dividido 0,5. Esto es menos y más 0,24. Siempre redondeando sabemos que es un irracional. Avanzamos. Coseno de 0,1 menos 1 dividido 0,1. Esto va a quedar menos y más 0,05 redondeando. Volvemos a calcular coseno de 0,01 menos 1 dividido 0,01. Esto da menos y más 0,1, 2 ceros y 5. Ahora vuelvo a calcular
coseno de 0.3 ceros y un 1 menos 1 dividido 0.3 ceros y un 1. Esto es menos y más 1, 2, 3, 4 ceros y un 5. Como estamos viendo, entonces, nos estamos aproximando por izquierda y por derecha al mismo valor 0 como valor del límite. Es decir, que este límite entonces es igual a 0. En definitiva, si nosotros hallamos la derivada del 0, recordemos que eso es lo que estuvimos haciendo, este primer término se anula y del segundo término, al multiplicar por 1, nos va a quedar directamente el coseno. Es decir que la derivada con respecto a x del seno de x es igual a coseno de x. Esa es entonces la primera de las derivadas de las funciones trigonométricas. Veamos de igual forma la derivada de la función coseno. Y es igual a coseno de x, aplicamos la definición. Y prima será entonces el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x más h menos coseno de x sobre h. Aplicamos el coseno de la suma, esto es límite cuando h tiende a 0 del coseno de x por coseno de h menos seno de x por seno de h menos coseno de x. Todo esto sobre h. Vamos a sacar factor común coseno de x. Tengo límite cuando h tiende a 0. Coseno de x multiplica a coseno de h menos 1 menos seno de x, seno de h, todo sobre h. Aplicamos leyes de límites. Esto es límite cuando h tiende a 0 de coseno de x por coseno de h menos 1 sobre h menos el límite cuando h tiende a 0 del seno de x seno de h sobre h. Vamos ahora entonces a considerar que el coseno de x y el seno de x no tienen intervención de h, por lo cual los puedo considerar como constantes. Esto va a ser coseno de x que multiplica el límite cuando h tiende a 0 del coseno de h menos 1 sobre h menos seno de x que multiplica al límite cuando h tiende a 0 del seno de h sobre h. Ambos límites ya están calculados. Este dijimos que es igual a 0, con lo cual este primer término se anula y este segundo límite es igual a 1, con lo que en definitiva va a quedar menos seno de x. ¿Qué significa? Que la derivada con respecto a x del coseno de x es igual a menos seno de x, y esta es entonces la segunda de las derivadas de las funciones trigonométricas. Avancemos ahora con la función tangente. Tengo que derivar ahora y es igual a tangente de x. Y para hacerlo vamos a pensar a la tangente como el cociente entre el seno y el coseno del mismo valor x. Es decir, y es igual a seno sobre coseno, y esto es lo que tengo que derivar. Tengo que derivar un cociente. Recordemos que la derivada de un cociente es
La derivada del numerador, recién lo sacamos, esto es coseno de x, por el denominador sin derivar, nos va a quedar al cuadrado, menos el numerador como está, seno de x, por la derivada del denominador, derivada del coseno, es el menos seno. Esto tenemos acá entonces, más seno cuadrado de x. Todo sobre el cuadrado del denominador, es decir, coseno cuadrado de x. En el numerador, si observamos, nos quedó la relación pitagórica entre seno y coseno. Cuadrado del seno más el cuadrado del coseno, esto es igual a 1 sobre el coseno cuadrado de x. 1 sobre el coseno de x, eso es la secante, y si está elevado al cuadrado, entonces vamos a tener secante cuadrado. Es decir que esto significa que la derivada con respecto a x de la tangente de x es secante cuadrado de x. Tenemos entonces la tercera de las derivadas de las funciones trigonométricas. Continuemos ahora con la cotangente. Para derivar la cotangente tengo dos caminos. Uno de ellos es pensar que es el coseno sobre el seno, que ese es el que vamos a utilizar, y después el otro es pensar que es el inverso multiplicativo de la tangente, con lo cual sería tangente de x, todo eso elevado a la menos 1, que también puedo trabajar de esa forma. Tengo entonces cotangente de x, que es igual a coseno de x sobre seno de x, y vamos a hallar la derivada. Y prima entonces es derivada de nuevo de un cociente, derivada del numerador, derivada del coseno menos seno de x. Por el denominador sin derivar va a quedar al cuadrado, menos el numerador como está, por la derivada del denominador, que es entonces derivada del seno, es el coseno y queda al cuadrado. Todo sobre el denominador al cuadrado. Si sacamos factor común menos 1 en el numerador, esto nos va a quedar menos y va a quedar seno cuadrado más coseno cuadrado del mismo x, con lo cual esa relación da 1. Esto es entonces menos 1 sobre seno cuadrado de x. Y trigonométricamente 1 sobre el seno de x es cosecante. Está al cuadrado y además con un signo menos. Entonces, la derivada con respecto a x de la cotangente de x es menos cosecante cuadrado de x, y tenemos entonces la expresión para la cuarta de las derivadas de funciones trigonométricas. Avancemos ahora con la derivada de la secante. Tengo igual a secante de x. Recién decíamos que la secante es el inverso multiplicativo del coseno. Esto es 1 sobre coseno de x, o lo que es lo mismo, coseno de x elevado a la menos 1. Tengo entonces una composición de funciones y eso es lo que voy a derivar. Tengo y' es igual a composición. Tengo que aplicar la regla de la cadena. La función exterior es elevado a la menos 1, es una potencial con exponente entero negativo. Y la función interior es el coseno. Recordemos que es derivar la función exterior. Escribo el producto del exponente por la base, en este caso coseno de x, elevado a un grado menos. Tengo que restar 1, es decir, va a quedar a la menos 2. Por la derivada de la función interior, o sea, la derivada del coseno, esto es menos seno de x. Seguimos trabajando. Esto va a ser, entonces, va a quedar positivo, ya que tengo menos 1 por menos seno,
En el numerador vamos a tener seno de x y en el denominador quedó coseno cuadrado de x. Si considero un seno sobre coseno y en otra parte seno de x sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x, entonces puedo escribir que la derivada con respecto a x de la secante de x es igual a seno sobre coseno de x, esto es tangente, por y 1 sobre coseno es la secante de x. Es decir, derivando la secante nos da el producto de la tangente por la secante de x. Trabajemos la última derivada faltante, que sería la derivada de la cosecante. Vamos a trabajar como el caso anterior, igual a cosecante de x, que es el inverso multiplicativo del seno, es decir, 1 sobre seno de x, o lo que es lo mismo, seno de x elevado a la menos 1 con posición de funciones. Tengo que hallar y', derivo la función exterior, es decir, menos 1 por seno de x, función interior, elevado a la menos 2, porque estoy restando 1, por la derivada del seno, que es el coseno, derivada de la función interior. Vuelvo a trabajar como anteriormente, ahora va a quedar el signo menos, queda el menos. Vamos a tener coseno de x en el numerador sobre seno cuadrado. Coseno de x sobre seno cuadrado de x. Separo, como lo hicimos anteriormente, esto va a ser menos coseno de x sobre seno de x por 1 sobre seno de x, con lo cual la derivada con respecto a x de la cosecante de x es igual a menos coseno sobre seno es cotangente de x por y 1 sobre el seno de x es la cosecante de x, y en esto entonces consiste la última de las derivadas de las funciones trigonométricas. Derivación implícita. En algunos casos es muy complicado el proceso de despejar y en una expresión en donde no está en forma explícita ese despeje, y otras veces no es posible hacerlo. Un ejemplo sería en donde se puede hacer el despeje, pero resulta relativamente complicado, sería x menos 5 al cuadrado sobre 4 más y menos 2 al cuadrado sobre 9 igual a 1. Por ejemplo, ecuación de una elipse. Es posible hacerlo, pero lleva muchos pasos y después tenemos que hacer la derivada de y con respecto a x. Ahí es posible, pero con muchos pasos ese despeje. En otro caso, si tenemos, por ejemplo, x cuadrado más y cuadrado igual a 6xy, en este caso directamente no puedo despejar y, porque donde aparece y también aparece x, como este caso. Entonces, en esos casos se utiliza lo que llamamos una derivación implícita, y lo que se hace es aplicar la regla de la cadena. Lo que vamos haciendo entonces, voy a comenzar con este caso y después resuelvo el de arriba. En este caso, mostrando entonces, tengo que derivar, recordemos que la derivada es con respecto a x. Entonces, si yo estoy derivando x cuadrado, esto es 2x, derivada de la suma es la suma de derivadas, y ahora aparece y. Recordando que y es una función de x, ahí es como que yo tengo entonces que derivar f de x, todo esto al cuadrado. Estoy haciendo regla de la cadena, la potencial, aplicada a la función interior f de x, que en definitiva es y. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar la función exterior, en este caso la potencia, evaluada en la interior,
y multiplicar por la derivada de la función interior. Regla de la cadena, lo repito. Vamos a ir haciendo esto. Pongo el 2 exponente que multiplica a la función interior, que es y, con un grado menos, es decir, elevado a la 1. Y a esto lo multiplico por la derivada de la función interior, que queda indicada como y'. Por eso es implícita entonces allí. Ahora, voy a derivar al segundo miembro. En el segundo miembro, si nos fijamos, tengo 6xy, lo cual indica que hay que derivar un producto. Tengo entonces, el 6 es constante, sí, es constante por función, el 6 no hay problema. Tengo que derivar el producto. 6, entonces, que multiplica la derivada de la primera función, que sería 1, por la segunda sin derivar, más la primera como está por la derivada de la segunda, es decir, y'. Quedó en ese caso. Ahora, una vez que hicimos ese proceso, tenemos que asociar los términos que contienen y' para después despejar este y', que es la derivada que en definitiva estábamos buscando. Es decir, que tengo que asociar este término con este. Entonces, vamos a tener, primero lo que puedo hacer es dividir a todos los términos por 2, y esto va a quedar x solo, y por y', 3y y 3xy'. Sacamos factor común y'. Y' de este término queda y, menos 3x de este segundo miembro que pasa restando. En el segundo miembro quedó 3y menos x. Por último, entonces, despejamos y' va a quedar 3y menos x, todo sobre y menos 3x. Y esta es la derivada, si vemos, quedó expresada en función de x, pero también de y, ya que, como dijimos, no era posible efectuar el despeje en este caso. Bien, volvamos sobre la ecuación de la elipse que tenemos arriba y hagamos esto de derivar implícitamente sin hacer el despeje de y. Tengo la derivada de una suma, entonces aplico suma de derivadas. Recordemos que un cuarto y un noveno son constantes, entonces voy a tener un cuarto que multiplica derivada de la función exterior, o sea, 2 por la función interior con un grado menos, sería entonces a la 1, por la derivada de la función interior, que sería la derivada de x menos 5, que es 1, o sea que quedó directamente así, más un noveno, y ahora tengo que aplicar lo mismo en este caso, por 2 y menos 2 quedaría elevado a la 1, un grado menos, y cuidado ahora, por y' derivada de la función interior en forma implícita. Es igual a la derivada en el segundo miembro, me va a quedar la derivada de la función constante, que es 1, con lo cual esto va a quedar igual a 0 cuando derivamos. Tengo ahora, esto lo puedo simplificar, tengo que despejar y' como el caso anterior. Y' entonces es igual a, tiene que pasar este término restando, que sería menos un medio por x menos 5, y tenemos que hacer en este caso, esto sería 2 novenos, que está multiplicando por 9 medios, si pasa dividiendo, y también tiene que pasar dividiendo y menos 2. Es decir que y' es igual a menos 9 cuartos x menos 5 sobre y menos 2. Recordando que la derivada de una función en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la curva de la función en ese punto, lo que podemos hacer a través de conocer este mecanismo de la derivación implícita
es hallar la ecuación de la recta tangente a una elipse, una parábola, una hipérbola, cualquier curva en realidad, aplicando la derivación, ya sea en forma explícita, como aprendimos antes, o implícita ahora, siempre considerando que se trata de un punto que uno conoce sus coordenadas, es decir, la derivación, y después reemplazo las coordenadas del punto en la expresión que nos queda, y eso se volverá un número que a su vez es la pendiente de la recta tangente. Hagamos un ejemplo más de este caso de la derivación implícita para hallar la ecuación de la recta tangente en los casos que ya conocimos a través de la geometría. Tomemos, por ejemplo, la parábola de ecuación y cuadrado igual a 4 por x menos 3. Esta parábola, entonces, si bien podemos despejar, practiquemos esto de hacer la derivación implícita, y lo que queremos hallar es la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto P de coordenadas 7, 4. Como ya habíamos trabajado en geometría, lo primero que tengo que hacer es reemplazar las coordenadas del punto a modo de verificación que efectivamente se trata de un punto de esta línea. Si sustituyo 7, entonces menos 3 es 4, por 4, 16, o sea que y será, si extraigo la raíz cuadrada a ambos miembros, igual a 4, está bien, cumple la condición de la igualdad acá indicada y se trata de un punto de esta parábola. Vamos a hacer entonces por derivación implícita. Derivo la función exterior 2 y con un grado menos, es decir, elevado a la 1, por la derivada de la función interior, es decir, implícitamente y'. 4, constante, multiplica a x menos 3. Es decir, que me va a quedar directamente 4, porque si hacemos distributiva 4x, las derivadas 4, y 4 por menos 3 es menos 12, derivado queda 0. Es decir, en definitiva quedó 4. Despejo y' es igual a 4 sobre 2i, con lo cual simplificado, y' va a quedar 2 sobre i. Lo que obtuvimos es la función derivada, todavía no se trata de la pendiente de la recta tangente. Recordemos que la pendiente es un número que voy a obtener después de reemplazar las coordenadas del punto en la función derivada que encontramos. Ahora, de esto entonces, la pendiente de la recta tangente va a ser, reemplazo el valor de i, justo en esto no interviene x, entonces 2 sobre i, que es 4, y esto va a quedar 1/2. Y ahora puedo escribir la ecuación de la tangente. I menos i sub 1, es decir, 4, es igual a la pendiente, ya la tengo, ahora es 1/2, por x menos x sub 1, que es 7. Le doy forma a esta ecuación. Va a quedar y es igual a 1/2x. Acá sería menos 7/2 más 4. Es decir, esto va a quedar más 1/2. Esta es entonces la ecuación de la recta tangente por el punto P. Hagamos el camino que ya conocemos de lo geométrico para ver si efectivamente esto coincide. Recordemos que tengo que desdoblar la ecuación, en este caso i cuadrado igual a 4 por x menos 3. Y reemplazar las coordenadas del punto. Desdoblamos. I por i sería, es decir, 4 por i es igual, en aquel caso tengo que desdoblar, pero en mitad y mitad. Es decir, 2 por x menos 3 más 2 por, y en vez de x, ahora 7 menos 3. Acá vamos a tener 2x menos 6, 2x menos 6. Acá tenemos 7 menos 3, 4, por 2, 8. Esto es entonces 4i. Esto quedará 2x más 2. Lo escribo, 2x más 2. Todo
dividido 4, con lo cual va a quedar y es igual a 1/2 x más 1/2, y vemos que efectivamente obtengo el mismo resultado, lo cual debía ocurrir, por supuesto, por un camino y por otro. Vamos a verlo gráficamente.